Muy buenas noches, mis queridos amigos, nuevamente en Vox Populi, el programa creado para usted, el programa que le dice la verdad. Hoy, conmemorando una fecha importante, 17 de octubre de 1945. Hoy, 17 de octubre del año 2011. No quiero dejar pasar por alto, antes de comenzar a referirme a este acontecimiento, de hacerle llegar a todas las madres que en el día de ayer han festejado su día, nuestro más cálido y sentido homenaje. Y para aquellos que ya no tienen la madre, como es mi caso, también entiendo que nuestro recuerdo debe haber estado al lado de ella, allá en el cielo, donde Dios tiene a todas las madres, porque para un hijo no hay una mujer mejor que su propia madre. Entonces, pedirle a la Madre de todos, a nuestra Santísima Madre, la Virgen María también, que acoja a todos y que ruegue para que nosotros tengamos en nuestra comunidad también la posibilidad de una realización plena con la ayuda de Dios. Y hablando de la otra conmemoración, el 17 de octubre, cuando pensaba hoy qué íbamos a decir sobre esto, a mí a veces me gusta salirme de lo que son los libretos tradicionales, ¿no? Hay mucha gente que habla del 17 de octubre, algunos hablan como si hasta lo hubiesen vivido. Otros que se refieren a la fecha con absoluta ignorancia, y otros que quieren, de algún modo, lucrar, así como usted lo escucha, lucrar con una fecha que es tan cara a los sentimientos del peronismo. Entonces, en vez de decir qué es lo que ha pasado y cómo ha pasado y demás, porque ya también por ahí andan muchas versiones, a mí me gustaría hacer una comparación entre el 17 de octubre del 45 y el 17 de octubre de este año. Porque un movimiento político tan importante como el peronismo ha nacido y ha crecido precisamente con objetivos muy claros. Si usted me dice dónde están los objetivos, yo le puedo decir, están en la proclama de la Revolución del 43, aquella revolución que viene a poner un fin a varios años de década infame, como se le llamaba en ese momento, pero a varios años de infamia, donde el pueblo estaba sometido por una dictadura militar, auxiliada por la componenda de siempre, de aquellos políticos que auxilian a los militares cuando son golpistas y después se abren cuando viene la democracia, ahí ya son todos demócratas y empiezan a contar la historia a su propio modo. Este día de 17 de octubre todos lo reconocemos como un día en que el pueblo liberó a Perón. Dentro de todas las acepciones, yo creo que esta es la que más cabe, porque el pueblo se movilizó. Unos dicen que los movilizaron, pero aparentemente fue una cosa muy espontánea y que fue a pedir por el coronel en ese momento que estaba preso. Esta es la lectura más clara que existe sobre este acontecimiento. Ahora, a partir de ello nos podremos hacer algunas preguntas. Primero, ¿por qué se movilizó? ¿El pueblo espontáneamente se moviliza cuando realmente se ve afectado en sus intereses? ¿O bien cuando ve que está en peligro aquel que custodia sus intereses, aquel que garantiza que su patrimonio, su seguridad, su trabajo, su salario no va a sufrir variaciones bruscas que pongan en juego su destino? Y esto es lo que el pueblo vio.
porque tampoco sabían bien en esa época, no es como, no había televisión como ahora que ustedes ven, a la noche se dan un beso dos hombres en la televisión, al otro día lo comentan todo el mundo sabe. En esa época no se sabía nada. ¿Por qué estaba preso Perón? ¿Quién lo había metido preso a Perón? Muchos dicen, sí, lo metieron preso los militares. Sí que fue el general tal o el coronel tal. Bueno, esos son los que fueron, hablaron entre ellos, cómo se hacen los golpes de Estado y a quién apoya la caballería, a quién apoya la artillería. Bueno, cuando veían que uno era más que otro, inmediatamente fueron a plantear la salida de Perón del gabinete que gobernaba en ese momento, porque Perón era vicepresidente de la Nación, ministro de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión, tenía 3 cargos. Indudablemente que esa presión que se realizó, muchos dicen que era porque le tenían celos a Perón, otros porque le tenían envidia. Digamos, pueden ser elementos que se hayan aglutinado. Otros decían que realmente se había desvirtuado las premisas revolucionarias del 43, porque Perón era muy egocéntrico, que Perón era muy personalista, que concentraba todo este movimiento político en él. Pero digamos que esas son las excusas. Yo puedo afirmar, porque ese es mi criterio, esas son las excusas. Y los generales y los coroneles que fueron a pedir la prisión de Perón, a mi criterio son los mandaderos, aquellos que van a hacer el mandado, porque los que realmente querían sacar a Perón no estaban ahí. En nuestro país esas cosas suceden así. Siempre están o fuera del país o en los centros de poder nacional y mundial, que realmente no le convenía lo que se estaba gestando en la Argentina, que era un movimiento que propiciaba la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Ustedes deben saber que en ese momento salíamos de la Segunda Guerra Mundial, un conflicto que había devastado todos los países de Europa, y obviamente se tenían que producir reacomodamientos. Y estos reacomodamientos veían con preocupación que allá, en el cono sur del continente americano, se empezó a gestar un Estado soberano e independiente. Se habían partido el mundo en dos, los rusos y los norteamericanos. Entonces no cabía un tercero, ni siquiera un tercero, por más chiquito que fuera, que estuviera fuera de la órbita de uno y de otro, de los movimientos que tenían copado el mundo. Esta es la razón, no los celos de los generales, de los coroneles, que no la veían bien a Evita, porque Evita tenía mangas cortas, no. El problema surge porque Perón estaba en su proyecto montando un movimiento que iba a llevar al país a obtener su soberanía política, su independencia económica y la justicia social. En ese momento, el 95% de las compañías de seguros eran extranjeras, eran inglesas para ser más preciso. El 100% de los bancos eran extranjeros. Los ferrocarriles estaban en manos de los ingleses, las explotaciones forestales, agrícolas, en manos extranjeras. Los frigoríficos, que era lo que le posibilitaba a la gran producción de carne Argentina alcanzar los mercados europeos, eran extranjeros. La flota de ultramar también era inglesa. Entonces prácticamente no existía en nuestro país algo que fuera argentino. Entonces, plantear en ese contexto un país independiente era todo un desafío.
que obviamente causó preocupación en los centros de poder mundial y sobre todo en los centros financieros. No lo podían permitir que realmente eso iba a ocurrir en Argentina, y de hecho ya estaba ocurriendo, porque siendo secretario de Trabajo y Previsión, Perón ya había organizado los sindicatos, ya le había otorgado conquistas a la clase pobre de la Argentina, no el plancito. Perón daba mejoras salariales y daba trabajo, que es la forma en cómo se debe organizar la sociedad. Entonces, la pregunta que yo me quiero hacer hoy, porque los veo a todo eso que ya corren a publicar avisos en los diarios y corren a hacer actos. Ayer gritaban viva el cáncer cuando moría Evita y hoy son las más peronistas del mundo, las más evitistas del mundo. Yo la pregunta que me quiero hacer, para no entrar en personalizaciones que a veces son odiosas, ¿ha alcanzado el peronismo la justicia social? ¿Ha alcanzado la independencia económica? ¿Ha alcanzado la soberanía política? Porque el peronismo ha gobernado siempre, salvo algunos casos de Frondizi y Lía y los casos de las dictaduras militares. El peronismo ha gobernado siempre y por lo menos dicen hoy que gobierna el peronismo, aunque nosotros sabemos que por lo menos acá en Tucumán no. Acá gobiernan los infiltrados, acá gobiernan los impostores, aquellos antiperonistas que entendían que tenían que infiltrarse en el peronismo para poder llegar al poder. Esta pregunta yo me la hago porque quiero saber si Perón todavía sigue preso. Porque si no hemos conquistado la independencia económica, la soberanía política, y tampoco hemos conquistado la justicia social, quiere decir que el coronel está preso, porque no es la persona. Los que lo metieron preso a Perón son los mismos que planificaron el exilio del general Rosas, los mismos que lo mandaron a San Martín a morir en Boulogne-sur-Mer, en Francia, son los mismos que llevaron al exilio a Alberdi, son los mismos que derrocaron a don Hipólito Yrigoyen, son los mismos que hicieron el golpe del 55 y después el golpe del 76. Esos son. Y no se trataba de Perón, se trataba de estar en contra de un modelo de independencia, de soberanía y de justicia. Eso es el 17 de octubre. Y el pueblo, que en esa época no votaba, porque las mujeres todavía no votaban, salió a la calle a votar y dijo, queremos a este hombre, porque junto con este hombre queremos este modelo. Todos los demás que vinieron después, que se dicen peronistas, si no lo han conquistado, son impostores. Y yo le voy a mostrar por qué no lo han conquistado. Vamos a empezar a poner unas plaquitas, señor director, para que hagamos un análisis como corresponde. Usted tiene una placa ahí donde la dictadura del 76, que está simbolizada con la foto del represor Jorge Videla, llevó un endeudamiento colosal a la República Argentina, porque partió de 8.000 millones de dólares que se debían en el gobierno de Isabel Perón y lo dejó en 170.000 millones de dólares. Y no solo aumentó la deuda de esa forma, sino que también, todavía no, por favor, señor director, sino que también Argentina tuvo que pagar 200.000 millones de dólares en ese periodo a los acreedores extranjeros. Los intereses que fijó, la alta tasa de interés que fijó la administración Reagan en Estados Unidos, llevó a que Argentina en ese periodo pague 200.000 millones de dólares cuando realmente eso hubiese servido para pagar la totalidad de la deuda. Bueno, estos 170.000 yo creo que ya vamos más allá de los 230 de lo que nos dejaron los dictadores. ¿Qué pasó después cuando vino la democracia? Cuando vino la democracia, Alfonsín, con respecto a la deuda, asume el conjunto de la deuda pública y privada únicamente basándose en las declaraciones de los acreedores extranjeros y en los contratos firmados por los miembros de la dictadura.
O sea, Alfonsín legitimó la totalidad de la deuda argentina. Yo sé que a algunos no les va a gustar lo que estoy diciendo, eso que tratan de taparla la historia, pero la tapan con paja que se quema y la verdad sale a la luz siempre. Siempre vamos a tener ese conflicto entre la verdad y la mentira. La verdad que es Dios, porque Jesús dijo la verdad nos hará libre, y el diablo que nos quiere meter en la mentira. El diablo y todos sus hijos, obviamente. Entonces, esta es la realidad. Tal vez mal asesorado, no sé, pero lo cierto es que tomó el conjunto de la deuda pública y privada y dijo, esto es deuda nuestra. Y sigamos con la democracia, señor director. Después vino el peronista Carlos Menem, que agarró todas las empresas públicas que las habían endeudado en la dictadura, porque las empresas públicas como YPF, por ejemplo, habían sido endeudadas tomando préstamos al rolete en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial, en el Club de París. Tomó todas esas empresas públicas que ya estaban quebradas e hizo que esas empresas transfirieran sus deudas al Estado, y una vez que estaban limpias, las privatizó. Vino la furia de las privatizaciones. ¿Y qué hizo? Que el patrimonio de esas empresas importantes, productoras de acero, de energía, de gas, de petróleo, las que detentaban la administración de toda la riqueza argentina, fuesen transferidas a las corporaciones extranjeras, que se hicieron cargo de la propiedad de algo que no les correspondía. Este es el señor Carlos Menem. Siguió la línea de Videla. Con toda precisión, siguió a pie juntillas, marcando una posición de vendepatria, de entrega de la nación. Esta situación es lo que ha llevado, esta situación es la que ha llevado a que hoy nosotros tengamos un país que está endeudado, un país que no tiene soberanía política y tampoco tiene el manejo de sus recursos, porque hoy la soja pertenece a corporaciones, la energía pertenece a corporaciones extranjeras, el agua también el petróleo, también el gas. Y prácticamente estamos viviendo de los impuestos de la soja, porque ni siquiera es nuestra. Pero los gobiernos están muy contentos porque esos impuestos de la soja le permiten mantener a un pueblo tranquilo y adormecido. No era eso lo que quería Perón. Entonces basta de golpearse el pecho y de llamarse peronistas a aquellos que no son. Basta de decir de que estamos viviendo un 17 de octubre en el recuerdo. Estamos viviendo en el recuerdo, pero en la actualidad es un 17 de octubre oprobioso, porque el coronel Perón sigue preso. Mientras siga vigente este régimen de esclavitud en la República Argentina, mientras el obrero no tenga que comer y dependa del puntero político para poner el pan en su mesa, mientras la familia se encuentre disgregada porque la han bombardeado con atrocidades que vienen de afuera, como el aborto, como el matrimonio homosexual y como todas estas atrocidades que son una ofensa a la dignidad del ser humano argentino y una ofensa a la religión que profesa la mayor parte de nuestro pueblo, el coronel Perón sigue preso. Entonces la actitud nuestra, de los militantes, es liberarlo a Perón. Perón ha muerto hace 34 años, pero nuestra actitud tiene que ser la de reconstruir este movimiento y dejarnos de prestar a la mentira y a la corrupción. Eso que nos dicen, roba pero hace, aceptemos la corrupción. No, la corrupción es el germen que descompone en mayor forma la organización de una sociedad, porque la carcome, la desorganiza. Yo no quiero hacer moralina ni espantarme de cosas que todo el mundo conoce, sabe y acepta.
pero estoy esta noche hablándole al pueblo y hablándole a mis compañeros. Compañeros, no es que todo está perdido, estamos lo mismo que en el 45, cuando había gobernado una satrapía durante 10 años que se le llamó la década infame, y aquí la década infame ya la hicieron estirar como chicle. Ya llevamos casi 30 años de infamias, siendo gobernado por impostores y, como le llamaba Perón, simuladores indecentes. Esos son los carceleros de Perón, y nosotros somos los que, cuando se termine el festín de los caranchos, podamos liberar al general para tener una patria con progreso, una patria con justicia, una patria con soberanía y con independencia, como él lo quería. Vamos a una pausa, señor director.